A veces, lo que comienza como una simple detención de tránsito puede cambiarlo todo. Lo que parecía ser una rutina para un agente de la ley se transforma en un giro inesperado donde las apariencias chocan con una realidad oculta. El hombre al que está persiguiendo guarda consigo algo mucho más relevante de lo que imaginaba. ¿Qué sucedió después? Quédate hasta el final para descubrir una fascinante historia sobre prejuicios, consecuencias y redención. Mientras tanto, cuéntanos desde donde nos estás viendo. El cielo de Sacramento comenzaba a oscurecerse, teñido de tonos dorados y anaranjados por el sol que se ocultaba lentamente. David Hunter, agotado tras una extensa jornada laboral, conducía su automóvil de regreso a casa. El sonido del motor de su sedán era suave, casi reconfortante, mientras ajustaba la temperatura del aire acondicionado en busca de alivio tras el estrés acumulado durante el día. La radio, en su mayoría apagada, emitía melodías tranquilas que lo acompañaban mientras las luces de la ciudad pasaban fugazmente. Al acercarse a un semáforo que cambiaba de amarillo a rojo, David redujo la velocidad sin pensarlo. Fue en ese instante cuando las luces intermitentes azul y roja de un coche patrulla iluminaron su espejo retrovisor, seguidas por el estruendo de la sirena. Con una leve mueca de sorpresa, David observó por el espejo sin evitar fruncir el ceño. Lentamente, se orilló al costado de la carretera, bajó la ventanilla y esperó mientras la patrulla se detenía justo detrás de él. Del vehículo descendió el oficial Jonathan A., un hombre de unos 30 años con cabello corto y una placa reluciente en el pecho. Ajustó su cinturón con seguridad mientras se aproximaba al auto de David, proyectando la confianza de alguien que está acostumbrado a tener el control. Su licencia y la documentación del vehículo, por favor, solicitó con voz firme pero sin alzar demasiado el tono. David reaccionó sin apresurarse, abriendo la guantera con calma y sacando los documentos. Aunque sus movimientos eran controlados, sentía la mirada penetrante del oficial, como si estuviera buscando algo más allá de lo evidente. ¿Sabe por qué lo detuve?, preguntó A., inclinándose levemente hacia la ventanilla del coche. No estoy completamente seguro, respondió David con tono sereno, pero seguro. No realizó un alto completo en el semáforo, comentó A., aunque su voz mostraba un leve titubeo. David frunció el ceño levemente, pero asintió despacio. Lo entiendo. Pensé que había frenado a tiempo, pero comprendo. A no respondió de inmediato. En su lugar, se tomó unos segundos para entrecerrar los ojos mientras observaba a David con mayor atención. Ya no era una simple infracción de tránsito, al menos no para él. Su postura cambió sutilmente, lo suficiente para que David lo notara. Era evidente que el oficial había decidido que esto iba más allá de una simple violación al reglamento. El agente examinó con detenimiento la licencia en su mano. «No parece ser de esta zona, ¿verdad?», preguntó, con un tono más inquisitivo. David dudó un instante antes de responder. «Me mudé hace unos meses. Mi dirección está en la licencia». Pero el oficial no prestaba demasiada atención a la respuesta. Sus preguntas comenzaban a tomar un matiz distinto, lo suficiente para que David sintiera que esto ya no era un asunto de tráfico común. La tranquilidad que mostraba David parecía inquietar al oficial, quien se inclinó un poco más hacia la ventanilla. «¿A dónde iba con tanta prisa?», preguntó, con una ligera elevación en el tono de su voz. «Solo regresaba a casa», respondió David, manteniendo la firmeza en su voz. Sin embargo, el cambio sutil en la atmósfera no pasó desapercibido. Allá no veía a David simplemente como un conductor más, ahora percibía algo más, algo que despertaba su desconfianza. David sintió como la tensión crecía, pero no permitió que nada alterara su calma. Lo que el oficial ignoraba era que esa aparente serenidad no era ingenuidad, sino control. Esto apenas comenzaba. Dio un paso atrás, doblando los documentos de David con una lentitud exagerada antes de guardarlos en su bolsillo. Se irguió y su expresión se volvió más altiva, como si ya hubiera sacado una conclusión sobre el hombre que tenía enfrente. «Salga del vehículo», ordenó con firmeza. El agarre de David sobre el volante se tensó por un instante, pero su rostro no reflejó emoción alguna. «¿Hay alguna razón específica para ello, oficial?», preguntó con tono calmado. Los labios de A se movieron levemente, pero enseguida ocultó cualquier gesto. «Le dije que salga del auto», insistió con un tono más autoritario. «No haga esto más complicado de lo necesario». La amenaza no fue explícita, pero era evidente en el aire. David exhaló despacio y abrió la puerta. Al descender, A lo examinó detenidamente, evaluando cada uno de sus movimientos. David era algo más alto que A, con una complexión firme, pero su postura no mostraba signos de agresividad. Su traje impecablemente cortado reflejaba profesionalismo y sus zapatos, perfectamente lustrados, denotaban atención al detalle. Pero nada de eso parecía importar. El oficial señaló la parte delantera del auto. «Manos donde pueda verlas». David obedeció sin dudar,
sus movimientos tranquilos pero precisos. ¿Busca algo en particular?, preguntó sin inmutarse. Esbozó una sonrisa apenas perceptible, pero cargada de intenciones desconocidas. Con una leve sonrisa, pero manteniendo un tono autoritario, el oficial respondió: «Solo estamos siguiendo el procedimiento. Ha habido algunos incidentes en la zona y nunca se puede ser demasiado precavido». David giró lentamente la cabeza, fijando su mirada en el agente. ¿Incidentes con hombres en trajes de negocios conduciendo sedanes o hay algo más detrás de todo esto? La pregunta fue clara y contundente, como un golpe inesperado. Por un instante, la compostura del oficial se quebró, se enderezó y su mano se movió instintivamente hacia su cinturón. «Cuidado con lo que dice», advirtió con tono más severo. «Solo estoy preguntando», replicó David sin desafío en su voz, pero con una serenidad inquebrantable que parecía desestabilizar a la gente. Se inclinó ligeramente, entornando los ojos mientras analizaba cada palabra. «Parece que sabe cómo manejar estas situaciones». «¿Tiene algo que esconder?», inquirió con suspicacia. David dejó que el silencio llenara el aire durante un instante antes de responder. «No, oficial. Solo creo que es importante ser claro en situaciones como esta, ser directo. ¿Lo entiende?». Exhaló con desdén, pero no replicó de inmediato. Dio un paso atrás y comenzó a rodear el vehículo, como si intentara evaluar la situación desde otra perspectiva. Algo no encajaba. David no actuaba como la mayoría en estos encuentros. No había ansiedad ni inquietud en su semblante, ninguna mirada evasiva. En su lugar, se proyectaba una calma imperturbable, una actitud controlada que comenzaba a incomodar al oficial. «Tienes demasiada seguridad en ti mismo», murmuró casi en un susurro. «Como si supieras exactamente lo que va a suceder». David no mordió el anzuelo. En su lugar, inclinó ligeramente la cabeza. «No se trata de confianza, oficial. Se trata de respeto». Permaneció inmóvil por un instante antes de girarse hacia David. La arrogancia que había mostrado antes se desvaneció, dejando lugar a una expresión más rígida, casi defensiva. Abrió la boca para decir algo, pero no logró articular palabra. La serenidad de David lo estaba sacando de su zona de confort, y eso no le gustaba en absoluto. A medida que el silencio se extendía, la atmósfera se volvía más tensa, cargada de una electricidad apenas contenida. Comprendió que la situación no se desarrollaría como había anticipado. Sin embargo, en lugar de retroceder, optó por intensificar la confrontación. Comenzó a tamborilear con los dedos sobre la funda de su cinturón, disimulando su frustración. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y mucho menos por alguien como David. Sus ojos recorrieron el coche, buscando una excusa, cualquier justificación para su actitud. «Gire y ponga las manos sobre el capó», ordenó con firmeza. «Necesito asegurarme de que no lleva nada peligroso». David arqueó una ceja con incredulidad. «Armas», repitió con voz tranquila. «¿Realmente me ve como alguien que lleva un arma?». Apretó los dientes y, por un momento, su postura vaciló. «No voy a pedírselo de nuevo». David titubeó un instante. Una chispa de algo indescifrable cruzó su rostro. Sin pronunciar palabra, se giró sobre sus talones y apoyó las palmas de las manos sobre el capó del coche. Se acercó. El sonido de sus botas resonó contra el pavimento, rompiendo el tenso silencio. Sus movimientos eran rápidos y meticulosos, pero también se prolongaban más de lo necesario. No era solo una inspección, era una táctica de intimidación, una forma de provocar una reacción. Pero David no dio ninguna señal de incomodidad. Su cuerpo permaneció relajado, como si estuviera acostumbrado a este tipo de intrusión. «Está limpio», murmuró, dando un paso atrás. Sus palabras salieron con reticencia, como si le molestara no haber encontrado nada que justificara sus sospechas. David se giró para enfrentarlo, su rostro imperturbable, pero con una mirada penetrante. «Por supuesto que lo estoy», respondió con calma. «Ahora, oficial, sí ha terminado». «No he terminado», interrumpió elevando la voz más de lo que pretendía. Su tono denotaba una frustración apenas contenida. «Pareces conocer exactamente lo que puedo y no puedo hacer. ¿Me explicas por qué?». David cruzó los brazos con una postura relajada, como si la situación le resultara ajena, mientras la tensión entre ambos se mantenía densa y palpable. «He tenido más interacciones de las que quisiera con la policía», dijo, dejando que su voz se deslizara con naturalidad. «Digamos que he aprendido algunas lecciones con los años». Los ojos de se entrecerraron, su mirada se volvió más afilada. «¿Eso significa que eres abogado o algo por el estilo?». David dejó escapar una sonrisa sutil, casi imperceptible. «Algo parecido». La respuesta ambigua de David solo aumentó la irritación del oficial. Dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal con una actitud desafiante. Su tono descendió hasta volverse casi un susurro, cargado de hostilidad.
Escucha, ¿realmente crees que eres más listo que yo? ¿Que vas a salir de esta solo con palabras? David no parpadeó ni un instante. Su mirada permaneció firme, inmutable. No pienso nada, oficial. Solo creo en la justicia. Y hasta ahora no he visto ni un rastro de ella aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un desafío claro. Furioso, no tardó en caer en la provocación. Justicia, repitió con desprecio. ¿De verdad crees que esto tiene algo que ver con eso? Personas como tú siempre. El oficial se detuvo de golpe, sus propias palabras lo traicionaban. La frustración se reflejaba en el rostro de mientras las palabras se atascaban en su garganta. La irritación había dado paso a una inesperada incertidumbre, algo que no podía admitir ni siquiera para sí mismo. David había visto más allá de su fachada, captando lo que no se había expresado en palabras, y eso lo había dejado en una posición vulnerable. Personas como yo, repitió David, su tono suave pero con un peso que hacía que las palabras resonaran aún más intensamente. Afrunció el ceño, retrocediendo como si acabara de notar que había cruzado un límite que no podía deshacer. «¿Sabes a lo que me refiero?», murmuró, aunque su voz ya no tenía la misma convicción de antes. «Creo que sí lo sé», respondió David en voz baja. Su calma ya no era meramente pasiva, era cortante, atravesando las apariencias con precisión. Y creo que ambos sabemos que esta interacción dejó de tratarse de una simple infracción de tráfico hace mucho tiempo. Abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Por primera vez, parecía inseguro, como si no tuviera claro cómo proceder. El equilibrio de poder estaba cambiando y, por primera vez, se encontraba en un terreno inestable. Pero el momento de la verdad estaba a punto de llegar y sería uno que nunca olvidaría. La voz de David rompió el pesado silencio, firme y decidida. «Creo que ya es momento de que sepas quién soy». Las cejas de se arquearon y su irritación regresó en un instante. «No me importa quién seas», replicó de inmediato, aunque su tono delataba cierta duda. David metió la mano en su bolsillo con movimientos tranquilos pero medidos. «Voy a sacar mi identificación», dijo, observando cómo la mano de se tensaba cerca de su arma. «No hay necesidad de ponerse nervioso. Solo quiero que la veas». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una tensión tácita. Los ojos de siguieron la mano de David mientras extraía una billetera de cuero y la abría, revelando una placa brillante. «David Hunter», dijo con una calma tan casual como si estuviera en una conversación común. «Jefe de Asuntos Internos, Departamento de Policía de Sacramento». Se quedó inmóvil, sus ojos yendo de la placa al rostro de David, buscando alguna señal de que todo era un engaño. Sin embargo, en la expresión de David no había ni un atisbo de broma, solo una autoridad serena y un destello de decepción. David dio un paso atrás, dejando espacio para que pudiera asimilar la situación, pero su tono seguía siendo tajante. «Así es como va a suceder», afirmó con determinación. «Ahora das un paso atrás, me devuelves mis documentos y piensas bien lo que vas a decir a continuación». Los labios de se separaron, pero vaciló, claramente atrapado entre desafiarlo o ceder. Su indecisión le costó. Entonces, David añadió, suavizando levemente su voz, «Volverás a saber de mí, pero no como el conductor que detuviste esta noche, sino como la persona que decidirá si sigues portando esa placa». Atragó saliva, su rostro enrojeciéndose al comprender la magnitud del momento. Metió la mano en su bolsillo y sacó la licencia y el registro de David, sus dedos temblando ligeramente mientras se los entregaba. David los tomó con calma, guardándolos lentamente en su billetera. Luego, se acercó a la puerta del conductor, con la mano en la manija, se giró una última vez hacia «Recuerda esto, oficial dijo David con tono firme. «La placa no te hace superior a nadie. Te hace responsable ante todos». Mientras David subía a su coche y encendía el motor, permaneció bajo la luz menguante con su confianza tambaleándose y su futuro en el aire. Pero para David, esto estaba lejos de haber terminado. Su próximo movimiento dejaría una marca en todo el departamento. El viaje de regreso fue silencioso, pero su mente estaba lejos de estar tranquila. El encuentro seguía girando en su cabeza, no porque fuera un hecho aislado, sino porque no lo era. No era el primer oficial con el que David había lidiado de esta manera, y sabía que no sería el último. Sin embargo, esta vez las circunstancias eran diferentes. Esta vez, David tenía el poder de hacer algo al respecto. A la mañana siguiente, David se sentó en su escritorio mientras los primeros rayos del sol se filtraban por las persianas de su oficina en la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Sacramento. Frente a él, un expediente estaba abierto, oficial Jonathan A. Su historial no era impecable. Había quejas menores por conducta inapropiada, detenciones excesivas y conflictos vagos que nunca habían sido abordados adecuadamente. David se recostó en su silla, entrelazando los dedos mientras reflexionaba sobre las repercusiones.
No se trataba de un caso aislado, era un reflejo de un problema más grande, y él no estaba dispuesto a poner un parche en una herida que necesitaba una cirugía profunda. Un golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. Su asistente, Jessica, entró con un montón de documentos en las manos. «Buenos días, señor Hunter», dijo. «Tengo el resumen de los casos de mala conducta del mes pasado. Además, el jefe Morris quería recordarles sobre la revisión del departamento la próxima semana». David asintió mientras tomaba los informes de Jessica. «Gracias, Jessica. ¿Podrías también programar una reunión con el jefe Morris para esta tarde? Hay algo que necesito discutir con él». Jessica dudó un instante, percibiendo la seriedad en el tono de David. «Por supuesto», respondió antes de salir de la oficina. David desvió la mirada hacia el expediente de A, pero su enfoque no estaba únicamente en el oficial. Esto trascendía una simple confrontación. Se trataba de una cultura que permitía que alguien como A creyera que su conducta era aceptable. Y si había algo que David tenía claro, era que la cultura comenzaba desde arriba. Horas después, David estaba sentado frente al jefe Morris en una sala de reuniones. Morris, un hombre experimentado de cabello entrecano y postura firme, lo observaba atentamente mientras David relataba el incidente de la detención. «Podría haberlo ignorado y tomarlo como otra interacción desafortunada», dijo David con voz firme y resuelta. «Pero eso habría sido un grave error. El comportamiento de A no es un hecho aislado, refleja un problema sistémico que necesita ser abordado». Morris pasó una mano por su frente y suspiró profundamente. «No es la primera vez que A es mencionado», admitió, «pero siempre hemos manejado estos asuntos internamente con discreción». «Y ahí radica el problema», replicó David. «El silencio no resuelve nada. Solo perpetúa la situación. Es momento de tomar cartas en el asunto». Morris lo miró fijamente, el peso de la conversación reflejado en su semblante. «¿Qué propones?» «Una evaluación exhaustiva del departamento», respondió David sin titubear. «No solo casos individuales, sino una revisión completa de nuestra capacitación, nuestros protocolos y las políticas de responsabilidad. Ya no podemos seguir ocultando estas fallas. Si no elevamos nuestros estándares, ¿cómo podemos esperar que la comunidad confíe en nosotros?» Morris se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos sobre la mesa. «Esto va a causar un gran revuelo». «Perfecto», respondió David con calma. Ya era hora de que alguien tomara la iniciativa. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, investigaciones y recopilación de informes. David dedicó incontables horas reuniendo pruebas, entrevistando oficiales y organizando foros abiertos con la comunidad para conocer sus inquietudes de primera mano. El incidente con A se convirtió en un punto de inflexión, un momento que obligó a la institución a enfrentar sus fallas directamente. Mientras tanto, A fue sometido a una evaluación interna. David no ocultó su participación en el proceso, asegurándose de que asintiera la presión de la revisión. Durante todo el procedimiento, observó cómo el oficial se mostraba cada vez más incómodo bajo el escrutinio. El resultado fue una suspensión. Pero David sabía que el verdadero triunfo no estaba en sancionar a A, sino en evitar que otro caso similar volviera a ocurrir. Meses después, David se encontraba en el escenario de un evento comunitario, dirigiéndose a una audiencia compuesta por oficiales, funcionarios municipales y ciudadanos. No centró su discurso en señalar culpables, sino en la rendición de cuentas y el compromiso compartido de construir un sistema justo para todos. Sus palabras no fueron solo una invitación a asumir responsabilidades, sino una promesa de transformación. La verdadera justicia no se trata solo de castigar a los culpables, expresó David con firmeza, su voz resonando en el auditorio. Se trata de garantizar que aquellos que tienen la responsabilidad de proteger y servir lo hagan con integridad, imparcialidad y un profundo respeto por cada persona con la que interactúan. Esa es la placa en la que creo, y esa es la placa que estamos forjando juntos aquí. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero David no se dejó llevar por la ovación. Para él, esto no representaba el final de una batalla, sino el inicio de una transformación mayor. Mientras descendía del podio, sus ojos recorrieron la multitud. Algunos tenían dudas, otros mostraban esperanza, pero todos prestaban atención. Sabía que el cambio no sería inmediato, pero llegaría. Y por ahora, eso era suficiente.